Buenas noches. Esta noche vamos a estudiar la segunda carta de Corintios en el capítulo 11. Esa es la prédica para el día de hoy. Ese es el estudio para el día de hoy. 2 Corinthians 11, it's about false teachers within the church and how Satan gets a stronghold in the church, sometimes through false teachers. Okay, este estudio es sobre los falsos maestros y las falsas doctrinas y cómo a veces Satanás puede actuar sobre estas doctrinas, ¿no? La influencia de Satanás en estas influencias. Las doctrinas. If I could get somebody to read 2 Corinthians 11, 1 through 11. Okay. Vamos a pedirle a alguien que lea el capítulo 11 del verso 1 al verso 11. Margarita, ¿puedes leerlo, por favor? Segunda de Corintios, capítulo 11, del 1 al 11. Amén. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que él que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fuisteis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá en mí gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. All right, there's a lot going on in these 11 passages. En estos 11 versos hay mucho de qué hablar, de qué discutir. Reading this and seeing it in your Bible, there's a lot more at play here than you realize reading the Bible. I had actually researched this pretty extensively. Okay, hay mucho más contenido que lo que está escrito en estos 11 versos. Él ha estudiado y les va a explicar. You're going to explain what it's about. All right, I'm going to start with Voy a empezar con 6. Con el verso 6. Where it says, I may not be a trained speaker, but I know what I am talking about. I think you realize this by now, for we have proved it again and again. Okay. Él quizás no sea un buen predicador porque va de aquí para allá, pero van a hacer sentido una vez que él les explique por qué está empezando en el verso 6. Go ahead. At this time in Corinth, and Paul was in Corinth and he set up the church. En este tiempo, Pablo está visitando la iglesia de Corintios. And then he went to Macedonia to help out their church. Y también va a la iglesia de Macedonia a ayudar. And while he was in Macedonia, y cuando está en Macedonia, the leaders in the Corinthian church were like, oh, he don't really care about us. He's over there like trying to line his pockets and make money and do this and do that.
Mientras él estaba en la iglesia de Macedonia, los de Corintios decían, oh, él parece que nosotros no le importamos, está por allá, quién sabe si se está llenando los bolsillos, qué estará haciendo en la otra iglesia, ¿verdad? But before I get too off topic here, Pero at that time, they were heavily influenced by Greek culture. hay que resaltar, antes que me vaya por otro lado, que estas iglesias estaban influenciadas grandemente por la cultura griega. I mean, even Rome, because Paul was a Roman citizen, but even Rome being autonomously Rome was greatly influenced by Greece and Greek culture. Inclusive Roma, que era de gran, I lost what you said. The Rome was greatly influenced by Greek and Roma Greek culture. también estaba muy influenciada por la iglesia griega. So you're like, well, what does this have to do with anything? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la palabra? Back at that time, En ese tiempo, rhetoric, people actually went to school, las personas iban a la escuela higher education, to learn rhetoric, to learn how to be a good orator and how to speak. para aprender cómo hablar, cómo ser, cómo hablar en público, ¿no? Oratoria, por decirlo así. Oratoria, eso es el... So much so that the Greek writer Cicero had written a book on how to speak well and speak in rhetoric. It was called Rhetoric de Invención. Césaro había escrito un libro que era acerca de la oratoria. Tiene el nombre en latino, pero no sé ni cómo decirlo. That's what it translated to. Retórica de la inventatoria. Ok, ya. Yeah. Ese es el nombre de un libro de César. So, I mean, now Paul was a common man, and he was like Paul era un hombre simple, men of his time, and un hombre de su tiempo. he wasn't afraid to get dirty, and like, you know, maybe if the church wall broke, he'd help fix the wall, do what he had to do. No tenía miedo de poner las manos en el trabajo. Si algo estaba malogrado en la iglesia, quizás él iba y lo hacía, ¿no? Now, the leaders that were in the Corinthian church at that time, Los líderes en la iglesia de Corintios en ese tiempo, because they could speak very eloquently, they thought very high of themselves. porque podían hablar muy elocuentemente o tenían dones de oratoria, pensaban que eran superiores, se creían algo, ¿no? In their mind, it was beneath them to do any kind of physical work whatsoever. Para ellos no tenían ni la mínima intención o hacer el intento de hacer un trabajo manual, no arreglar algo o construir algo, eso no les pasaba ni por la cabeza a los líderes de la iglesia de Corintios. So that was part of the reason Paul started calling them super apostles. They thought very highly of themselves. Y por eso Pablo los llama en la traducción. How do they call them super apostles? 5. But I don't think I'm inferior to these super en la apostles. traducción que él tiene, dice super apóstoles. En el verso 5, en Corintios, 2 Corintios 11:5, dice, pienso en nada que ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esos grandes apóstoles en la traducción de él está como super apóstoles. O sea, son apóstoles que eran superiores, o creían superiores. All right. To put this more in line with what we would understand today, the church in Corinth was the first prosperity gospel church. Para ponerlo más en perspectiva a nuestros tiempos actuales, se puede decir que esta iglesia de Corintios fue la primera iglesia en la que se habló por alguna vez de la prosperidad, de esa doctrina, de la doctrina de prosperidad. What's it called? Guillermo. Sí, iglesias como aquí en los Estados Unidos hay iglesias grandes como la de what's the name of the Austin? Joel Osteen. De Joel Osteen, pero también hay otras como en Miami, por ejemplo, hay una gran iglesia cristiana que es de un pastor que se llama Guillermo Maldonado, no sé si han escuchado de él. So Paul had set up this church and he got it going pretty good. And there are some theologians that believe that Paul knew when he left Corinth to go to Macedonia, in the back of his mind, he knew what was going to happen is what happened. He kind of predicted this. Okay. Algunos dicen que Pablo sabía que al dejar la iglesia de Corintios y ir hacia la iglesia de Macedonia, él ya sabía que iba a pasar todo eso. Iba a empezar la queja, iban a estar
hablando de él o quejándose de él. So we go to 7. En el verso 7, He's saying, did I do wrong when I humbled myself and honored you by preaching God's good news to you without expecting anything in return? el verso 7 dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Paul understood it. I mean, ministry, you need some finances, you need some money to run a ministry. However, él entendía que sí tenía que tener algún dinero para poder manejar el ministerio, manejarse él de un lado a otro. He refused to take any money from the Corinthians because he knew pero no quería recibir dinero de los corintios porque él sabía that as soon as he took any kind of payment from him, they would be like, oh, you're just in it for the money. apenas él recibiera algún dinero de ellos, ellos iban a decir, estás haciendo todo este servicio por el dinero. Which was one of the things that they had accused him of when he went to Macedonia. They were telling, the leaders in the Corinthian church were telling the flock of the Corinthian church, they're like, see, Paul don't care about you. He went to Macedonia because they're paying him and he went there for money. Que eso fue lo que pasó con los de Macedonia, ¿no? Que cuando fue allá, ellos estaban pensando que lo hacía por que le iban a dar algo a cambio. So it doesn't go into like the names of the leaders, but I guess they had no se menciona acá cuáles eran los nombres de los líderes. It was like a board of senior members of the church that had become like leaders within that church in the Corinthian church. Como un consejo de ancianos, algo así, piensa él que era lo que gobernaba la iglesia de Corintios. And it became factional. They actually started to compete with each other for who had more followers. Y realmente llegó un momento en que empezaron a competir como que cuál tenía más seguidores, ¿no? Dentro de estos líderes de la iglesia. Now, being that we're doing church the way we are right now, that's probably a totally foreign concept. Claro, para nosotros de repente eso es un concepto que está muy fuera de lo real, porque primero que nada estamos haciendo el servicio de esta forma, ¿no? En estos días. You know, that would be like if Carlos had so many people following him and they exalted him, and then somebody else didn't quite have as many. They're like in competition with each other, but it wasn't for the souls of. Okay, es como si Carlos tuviera, por ejemplo, un cierto grupo de hermanos que los siguen y que hacen lo que Carlos dice, y entonces otro hermano que no tenga todas estas personas que lo siguen, había como cierta competencia. But it wasn't that they were in competition for the souls of the church. Pero no estaban en competencia para ganar almas para la iglesia en sí. They were trying to raise themselves up. Now, sino para tratar de elevarse ellos mismos como personas. So, I mean, they were dressed as well as they could dress, to speak as well as they could speak. Se vestían lo mejor que se podían vestir y hablaban lo mejor que podían hablar. They spoke very, very highly of them. They thought very highly of themselves. Y pensaban muy bien de ellos mismos, ¿no? We're gonna move on, and you'll see where I'm going with this. Vamos a continuar y vamos a ver a dónde quiero llegar con esto. Okay. If somebody could read 12 to 22. 12 to 22. Yeah. Including 22? Yeah, 12 through 22, stop at 23. Carlos, si puedes leer, por favor, del 12 al 22, terminando el 22. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejante a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco,
o de otra manera. Recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía, lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otros tengan osadía, hablo con locura también, yo tengo osadía. El 22 también, Carlitos. Perdón. Okay. Son hebreos, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Ahí nomás. Son, Gracias. All right. What Paul's getting ready to do here is he doesn't like how the leaders in the Corinthian church, they're all bragging of how great and wonderful they are and all that. Bueno, Pablo no estaba contento con la forma en la que estaban actuando los corintios, ¿no? Which actually the next couple passages I'm going to read, which are what actually drew me to want to do this. Algunos de los pasajes que vamos a leer, que son los que realmente me llevaron a pensar en compartir esta palabra. Paul was a humble man. I mean, we all know that. We all agree to that. Pablo era un hombre humilde. You know, I mean, even in chapter 12, when he went up into heaven and he saw the things he saw, he's like, look, I'm not going to talk about that. En el capítulo 12, aunque cuando él fue al cielo, dice, no voy a hablar de lo que he visto. And he truly believed and wanted the people to see him as a vessel of Christ's words. Y realmente quería que todos lo vieran como una vasija de la palabra del Señor. And not elevate him above his station in life. Y no elevarse a él mismo. So when he's saying, you know, look, you say you're Hebrews. I'm a Hebrew. You say you're Israelites. I'm an Israelite. So you're descendants of Abraham. I'm a descendant of Abraham. I'm just like y'all. Está diciéndoles, ustedes creen, se creen mejores porque son hebreos. Él también era hebreo, yo también lo soy, dice. Se creen mejor porque son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Entonces les está diciendo, ustedes se creen mejor porque tienen todo esto, pues yo también. So I'm hoping that you can grasp the concept. At that time, the leaders that were in the Corinthian church thought incredibly highly of themselves. Espero que entiendan el concepto de que estos líderes realmente se creían superiores, creían que eran mejores que nadie. It was no longer about Christ and Christ's message. It was about themselves and elevating themselves. Ya no era acerca de la palabra del Señor, sino acerca de ellos mismos y de tener una mejor posición, ¿no? de ser más. Now, Paul, being the humble man he was, siendo Pablo tan humilde como él era, one of the traits of people who are humble is they know who they are and they know what they're about. Una de las características de una persona humilde es que sabes quién eres y sabes a lo que estás dispuesto, lo que vas a hacer. Because Paul was like, I may not speak that eloquently. Pablo decía, quizás yo no hable tan grandiosamente, no tenga buena oratoria. But I know what I'm talking about. Pero sé de lo que estoy hablando. Whether you agree with it or not, I know what I'm talking about. Aunque estén de acuerdo o no, yo sé de lo que estoy hablando. St. Augustine had,
it was a famous quote by St. Augustine, was be Ay. aware of elegant or eloquent nonsense. San Agustín tenía una frase que dice, está prevenidos de la elocuencia sin sentido. We've all lived in the past year, right? We've all Todo- watched TV. We've all seen things. Todos estamos pasando todavía por este tiempo, por este año que ha pasado ya, y todos vemos televisión. So we've all seen people that they can speak very well, Todos vemos personas que aparentemente pueden hablar muy bien, spend hours and hours speaking very well, pasarse horas y horas hablando muy bien, but don't say anything of any importance. pero no dicen nada que tenga ninguna importancia. So I'm going to read the next couple passages. Voy a leer los siguientes versos. What do you mean you're going to read? They're going to Oh. understand. ¿Desde dónde? Oh, From where? I'm going to read 23 to 28. Bueno, él quería leer, pero voy a leerlo yo del 23 al 28, que dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco habló. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Yeah. So as much as Paul doesn't want to brag about himself, Aunque Paul no quiera presumir o quiera hablar sobre sí mismo, some of this is false modesty, se puede decir que algo de esto es como una falsa modestia, but he actually has a point in pero saying everything he realmente just said. tiene un punto el que haya dicho todo lo que dijo. So, I mean, it's like, maybe he may not speak well, Quizás él no hablaba bien, but he's put in his time and he's done what he had to do and he paid the price for it. pero estuvo donde tuvo que estar y pagó el precio por lo que tenía que pagar And he continues to do so. y continúa haciéndolo. Yeah. Nowhere in here do I hear him saying like, oh, I think I'm going to stop sometime soon and retire. En ninguno de estos versos vemos que él dice, creo que voy a parar pronto y me voy a retirar. Voy a descansar. I'm going to jump ahead a little bit. In one of Paul's last letters to Timothy, En una de las cartas de Pablo a Timoteo, Paul was old, Timothy was young, he was setting up a church. Like Paul knew he was facing the end. He knew he was towards the end of his life. Pablo estaba ya cerca de sus últimos días y le escribe a Timoteo, que era joven, más joven que él. But in his letter to Timothy, he was more concerned with Timothy losing sight of what was important and Timothy being discouraged. So his whole letter was about lifting him up and building him up. Being like, look, you can do this. En toda su carta, él estaba más preocupado por hacer que Timoteo se sintiera bien y no que no se sintiera desalentado y diciéndole que él podía seguir haciendo, continúa con el camino, palabras de aliento para él. So there's obviously overt evil, and we see overt evil every day. Vemos que hay mucha maldad. But there's also a covert kind of evil. Pero también hay una maldad que está encubierta. And a lot of times that covert evil is in the church, in a little bit of false doctrine here, a little bit of false doctrine there, and it becomes a slippery slope. And before you know it,
you've lost your congregation to that. Okay, está encubierta o está escondida bajo la imagen de una falsa doctrina. Un poquito de esto por aquí, un poquito de esto por allá, y así va entrando la falsa doctrina en la iglesia. Now, I don't see many of us nowadays getting beat with rods and beat with whips and stoned and shipwrecked and all that. I mean, maybe you get lost on a boat or something, but No veo estos días que ninguno se nos haya azotado con varas o apedreado. Quizás por ahí alguno habrá estado algunos días perdido o algún tiempo perdido en el mar. but these were the real things that Paul had faced in his world Pero es realmente lo que él atravesó en este tiempo for spreading the gospel. por compartir la palabra, por hacer correr la palabra. You know, and so I mean, we all have our lives. People don't want to be inconvenienced. I get that. Todos tenemos nuestras vidas, a veces no nos queremos incomodar, entiendo eso. But when you start and you look at the world around us and some of the churches around us, Pero cuando vemos el mundo alrededor de nosotros y algunas de las iglesias alrededor de nosotros, not all churches are the same. Even not all Christian churches are the same. aún no todas las iglesias cristianas son las mismas. And like I had heard the term on Moody, what was that? Was it cultural Christian? Community? No, it was like a call or a, Okay, I can't remember. was it called? It was cultural Christian. Sí, estamos tratando de pensar, hay una radio cristiana y hablan de una clase de cristiano. Are you talking about how the American thinks they are Christian because of their culture or their... Okay. Acá hay muchas personas en los Estados Unidos que por haber ido a una iglesia cuando han sido niños o porque en su familia son cristianos, ellos se dicen cristianos, pero no conocen nada de la palabra, jamás han recibido al Señor de manera real, solamente caminan por la vida diciendo yo soy cristiano y nunca en su vida han abierto una Biblia. I can't remember the term. When I first heard that, Cuando escuché eso, I didn't completely grasp what it meant. I thought it meant something totally different than it means. todavía no lo entendía, entonces estaba pensando acerca de eso. Like I'm hearing cultural Christian and I'm thinking, oh, all right, well, like, you know, we're cultural Christians. We are really involved in the church. We listen to Christian radio, we read Christian books, read a lot of different theological things. Él pensaba, entonces nosotros también somos cristianos culturales, porque también leemos la Biblia, escuchamos música cristiana, alabamos canciones que son cristianas. You know, read the Bible every day, pray every day, talk to God. Oramos, hablamos con el Señor. Well, that's not the case. Pero no es esa la definición de estas personas, ¿no? There's a church in the area. It's a community church. It's a big community church. Hay una iglesia en el área, es grande. Se les dicen acá iglesias de comunidad. I was in that church, in leadership in that church at one time. En algún momento yo estuve en el liderazgo de esa iglesia. And they had a very watered down message. Y tenían un mensaje que era muy pasado pasado por aquí, muy ligero. They were more concerned with their coffee bar and the praise and worship band being the best it could be. Estaban más preocupados en el café y las donas. En algunas iglesias grandes acá los domingos ponen café y ponen algo como unos pastelitos, ¿no? Las donuts. Y más preocupados por eso y porque la banda tocara buenas canciones y sea una banda grande y los músicos sepan lo que están tocando. So they didn't have a real strong message. And, you know, I talked to people and I said, well, we're a seeker-sensitive church. Entonces, algunas veces él conversó con alguien del liderazgo y les preguntó por qué no había un mensaje más profundo y le dijeron que era una
Secret, Seeker sensitive. como secret sensitive. ¿qué Seeker sería? sensitive. Como no, They're looking for the non-indoctrinated people off the street to introduce them to church. okay, que como que son una iglesia que no quieren no quieren ser muy agresivos, quieren transmitir el mensaje, pero un mensaje que sea liviano, que no sea realmente la palabra But profunda, not in a ¿no? way that would make them uncomfortable because maybe they might have to look at themselves and look at their lives. Ok, ese es el punto. Querer transmitir una palabra que no los haga darse cuenta. I'm going to do a little more here right now. Okay. No sé si se acuerdan, pero los que estuvieron al servicio el domingo se hablaba de esas iglesias que no quieren hablar, por ejemplo, del pecado. Entonces, este Secret Service quiere... Seeker sensitive. Sensitive quiere decir, no quieres dañar los sentimientos de las personas cuando les estás compartiendo. No les quieres ir y decir que está mal que estén pecando. No les quieres decir que está mal que esto y aquello esté pasando en su vida, ¿no? Sino hablarles de temas que ellos puedan continuar su vida, que no sepan que en ningún momento ellos van a tener que hacer un cambio si reciben al Señor. Porque en primer lugar, el Señor, si recibes al Señor de manera sincera, Él va a empezar a actuar en tu vida, pero eso es lo que no se quiere hacer. No quieren abrir realmente los ojos, sino solamente invitarlos como que con cosas más suaves, con mensajes más ligeros. Ok. Sorry. All right. So, like there are a lot of churches today that they have that watered down message, and people go there and they feel good and they feel happy, and on Sunday they punch their I went to church card and they feel great for the rest of the week. Son las iglesias a las que las personas van el domingo. Kristian dice, marcan su tarjeta de que ya fui marca mi tarjeta que ya fui el domingo a la iglesia y sigo con mi vida como si nada. Pero they didn't learn nothing, they didn't gain nothing, no they didn't get anything. Nada, no ganaron nada, no recibieron nada. You know, but they drive around with a sticker from that church on their car, and they're all buddy-buddy with all the other people from that church, and it's like a clique and like a club. Pero llega a ser un grupo, se convierten como en un grupo social. Todos van al mismo lugar, todos tienen el sticker o la ¿cómo se dice? La placa o el sticker, ¿no es cierto? El sticker de la iglesia en los carros, van a las mismas tiendas, hacen cosas juntos, se convierte en un club social. Not to get way off subject, but this particular church I'm talking about, no para salirme del tema, pero en especial esta iglesia que es la the que people that decir, go ¿no? there, they look at that as like a status thing, that's the church they go to. You don't think you can translate that? No, es algo así como estaba hablándose de la iglesia de Corintios, ¿no? Que el estar en esa iglesia quería decir que tú ya eras mejor que los demás, tenía cierto estatus. Okay, so coming back to what we were talking about. Regresando a la palabra. When I had read, because I always remembered the passages from 23 to 28. Los versos del 23 al 28 son los que él más recuerda. And I know that Paul was a humble guy. So, Yo I mean, sé que Pablo era humilde. He wasn't out there trying to brag on himself. No estaba tratando de alardear. But in a sense, he was like, you know, look, I've been here for the church the whole time. Well, since I got converted on the road to Damascus, but I mean, I'm here for you. I'm not like taking days off and going golfing. Él quería decirles, miren, yo estoy acá desde que me convertí en el camino a Damasco. No es que tome un día, estoy trabajando por la iglesia. Kristian dice, no es que tome un día para ir a jugar golf, que es algo que se hace mucho acá en Florida. Estaba él ahí todo el tiempo, trabajando por la iglesia, por los hermanos. Now, before the COVID, I remember being at Susanna's house at her kitchen table talking about the milk and the meat of the word. Do you remember that, Susanna? Me acuerdo que antes de la pandemia estuvimos un domingo en la casa de Susi, en su mesa, hablando de la leche y la carne. Do you remember that? Yes, we just talk about that. All right. So
I'm not talking about us right now, because think about it. I mean, any one of us right now could be watching TV or doing whatever, or hanging out, but No we're estoy here. hablando de nosotros, porque cualquiera de nosotros, en lugar de estar ahora aquí, podría estar viendo televisión o haciendo otra cosa. So, that shows your level of commitment to Christ and the church to begin with. So, eso muestra, en primer lugar, el nivel de compromiso que tenemos en conocer más de la palabra, el poder estar aquí en la reunión de Zoom o escuchando a través de otros medios, ¿no? Now, there's a time and place for all this. I mean, when you first come to God, when you first come to Christ, you don't know that much. Hay un lugar y un tiempo para todo. Es verdad que cuando uno recién recibe al Señor, no se conoce mucho, recién lo recibes, ¿no? So at that point, yeah, you're on the milk and somebody's, spoon feeding it to you. And en ese tiempo estás recibiendo la leche y alguien te está alimentando, dando esa leche por cucharadas, dice. But then the farther you go in your walk, pero cuanto más caminas el camino, or I've always looked at the Christian walk as not how far you go, but how deep you go. Yo siempre veo el camino en la fe no como qué tan lejos llegas, sino que profundo llegas. So it's like the deeper you go más profundo que in your walk and in the word, and the more knowledge you get, I'll be honest, the more I learn, the more I want to know, sí. The more I want to seek. Sí. So quiere decir que mientras uno más busca la palabra, y él dice, en mi caso, yo más veo la palabra, más leo, más conozco, más quiero saber, ¿no? So then you get to the point where you're getting the meat of the word. Entonces llegamos al punto en que ya no recibes la leche, ya vas creciendo en tu caminar y entonces necesitas la carne. Is anybody want to read from 28 to the end? It'd be 28 through, looks like 33. Del 28 al 33, si alguien puede leer. Hermano Mario, ¿puedes leer por favor el verso del verso 28 al 33? Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día y la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad y los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Gracias. So, in keeping with the rest of the theme of this chapter, continuando con el tema de este capítulo, there really wasn't any time that Paul wasn't in danger and people coming after him and wanting to hurt him. And podemos ver que no ha habido ningún momento realmente desde que Pablo se convirtió en que no hubiese estado su vida en peligro o no hubiese hecho cualquier cosa para continuar predicando la palabra. But yet he didn't stop. Pero eso no lo detuvo. And like you get confirmation of things. Y así recibimos confirmación de algo, ¿no? De las cosas, del Dios llamados. And as I've been working on this, y cuando estaba trabajando en estos versos, 3 separate times, en tres oportunidades, on Moody, they're talking about the people that God uses. Estaba escuchando en esta radio que escuchamos acá, que se llama Moody, sobre personas que son usadas por el Evangelio. And like if you think about the lineage of Christ, y si vemos el linaje de Cristo, in Christ's lineage is King David and Bathsheba. Tenemos a
de David, que fue un rey, y también tenemos a Bathsheba. Yeah, not King David and Mrs. King David and Bathsheba. No tenemos a David, al rey David y a la señora del rey David. Bathsheba no era la esposa de David. So just like Paul knew, hey, I don't speak that eloquently, but I know what I'm talking about. Así como Pablo, no, pueda que no sea un gran orador, pero sí sé de lo que estoy hablando. Like a couple weeks ago, we were talking about Moses. Hace un par de semanas estábamos hablando de Moisés con los niños. Él habla porque está con los niños. Oh yeah, with the kids. Moses lived to be 120 years old. Moisés iba a tener 120 años. And all the important things he did in life, he did in the last 40 years of his life. Y los últimos 40 años de su vida fue cuando él hizo las cosas más importantes que el Señor le había dado para hacer. You know, and when the Lord came to Moses Y cuando el Señor vino a Moisés and was like, I'm going to use you, y le dijo, te voy a usar, Moses, he couldn't speak well either. He actually had a stuttering problem. Moisés tampoco podía hablar bien, tenía como una tartamudez, ¿no? Se repetía. So he's like, how are you going to use me? I mean, I can't, you know. Él mismo le dice al Señor, ¿cómo me vas a usar a mí si yo no puedo hablar bien? But all throughout history, all throughout the Bible, pero a través de la historia, a través de la Biblia, de la palabra, the Lord uses the most unlikely of people el Señor utiliza a las personas que menos nos podemos imaginar to bring his message para and to dar do his su work. mensaje y para hacer su obra.